Él dijo, donde hay dos o tres, que Él estaría. Somos más que dos o tres y Él está, así que está todo lo que necesitamos para recibir lo que Él ha preparado para nosotros. Amén. Dijimos el día de anoche que íbamos a continuar, hermano, con el tema que estuvimos hablando en cuanto al cambiar, a ser semejante a Él, sabiendo, hermano, que la capacidad la tenemos todos nosotros. Por eso le invito, por favor, que tome su Biblia. Vamos a continuar con este tema. Para eso vamos a ir al libro de Efesios. Quiero compartir el capítulo 4, verso 1. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Damos lectura a esta palabra, como siempre, todos juntos, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así su palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Padre, pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. El día de anoche decíamos que el Señor no cambia, que por eso le decía a través de Malaquía de que ellos no habían sido consumidos. O sea que conforme a la ley era eso lo que les podía llegar a pasar a esa gente, hermanos, como habíamos enseñado, de qué manera se conducían y cómo eran ellos. Pero nosotros miramos que lo llevamos a la reflexión por lo que el Espíritu Santo nos viene enseñando y decimos cuánta necesidad tenemos hoy nosotros como iglesia en tener ese cambio para poder verdaderamente actuar, vivir y andar conforme a esta vida que hemos recibido. Para esto siempre lo relacionamos con el que tuvo esta revelación de Jesucristo y vemos que Pablo dice, yo preso en el Señor. Él se consideraba, hermanos amados, no como alguien que había cambiado por la obra que había en su persona, sino que lo llevaba más allá. Él se consideraba un preso en el Señor. Sabe que las personas que estaban presas físicamente en la antigüedad no es como ahora, que manejan aún cosas hacia afuera, secuestran, hacen robos virtuales de la misma cárcel, venden droga y hacen muchas cosas, hermanos, y siguen haciendo mal a las personas. Antes no, una persona estaba preso, significa que estaba privado de su libertad. Y tenían, hermanos, que entender que estaban pagando una condena porque habían infringido la ley, ya sea por un robo, un asesinato, lo que sea que hayan hecho. A tal punto que ya, hermanos, perdían ese privilegio de ser un ciudadano de un cierto país. Por eso que se le acostumbraba y se les daba un número a los presos. Ya no lo llamaban por su nombre, no tenían, hermanos amados, derecho a nada. A nada. Entonces, ¿por qué se hacía eso? ¿Por qué se le daba un número? Porque ellos ya pasaban a ser un peso para el Estado. Porque el Estado tenía que, si se enfermaban, proveerle los remedios, darle los alimentos y todo ese tipo de cosas. Entonces no tenían derecho a nada. Hoy usted lo ve, el presidente hace poco cuando se jugó el Mundial le mandó a comprar 50 plasmas para que los presos vieran los partidos. Les hacen hacer algo, ya le pagan un sueldo. Y están, ya le digo, manejan cosas horribles, hasta el día de hoy, hacen y deshacen como ellos quieren, aún estando presos. Entonces miramos
que Pablo, cuando se refiere a estar preso en el Señor, era una entrega total, hermano, a aquel que le había dado un cambio, un vuelco a su vida. Y no era alguien que tenía algunos beneficios para vivir una vida en libertinaje de hacer y deshacer. Hoy a las autoridades, los mismos presos le dan plata y hacen y deshacen y mandan hasta matar gente afuera. Pero cuando miramos verdaderamente que en la antigüedad no era así, estaba preso y era algo que no tenía conexión con nadie, sufrían, estaban solos. Ahora, acá cuando Pablo habla que estaba preso en el Señor, su vida estaba vertida en Cristo. Estaba metida a tal punto que él había juzgado ya al mundo y dijo, y el mundo me ha juzgado a mí. Él no quería saber nada con todo el sistema. Él se consideraba, hermanos amados, un esclavo de Jesucristo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el cambio que nosotros hemos hablado? Muchísimo. Porque no se puede lograr este tipo de cambio como la experiencia que tuvo el apóstol, hermanos, en su vida personal, si no entendemos verdaderamente que él, entendiendo lo que producía y lo que él veía adentro, internamente en su vida, hermano, por eso los hermanos de Éfeso, que le enseñó que estaban en posición con Cristo allá en los lugares celestiales, él le dijo, os ruego, anden, hermanos amados, como conforme a esta vocación que fueron llamados, ellos tenían que andar dignamente. Alguien que produce verdaderamente con seriedad en su vida ese cambio por medio de su voluntad propia y se doblega a hacer la voluntad del Señor en su vida, entonces deja su vida pasada, deja su manera de ser como persona y verdaderamente empieza a ver los cambios. Y miramos nosotros que en el verso 2 le dice, con toda humildad y mansedumbre. De esto queremos hablar en este día, de lo que significa la humildad y la mansedumbre. Porque si no hay una manifestación verdadera, genuina, sana, dentro de una persona, en humildad, no se van a producir los cambios. Y eso somos testigos nosotros, que hasta el día de hoy vemos gente que no cambia, hermanos, su manera de ser, su postura, más allá de todo lo que se le enseña, o el ministro más ungido que se pare delante de él, hermano, la palabra no produce nada. ¿Saben por qué? Porque manifiestan su soberbia, su orgullo, y no se manifiestan en humildad. ¿De dónde sacamos esa humildad? El Señor dijo, aprended de mí. Tenemos que ir a Él. Si no vamos a Él, a su presencia, y vemos a través de la Escritura cómo Él obró, cómo Él era, hermano, y lo que le costó, aún cuando estaba entre los hombres haciendo bienes, la persecución que tenía y la gente, y allá los fariseos y todos los que querían, hermano, echarle mano por todo lo que hacía, pero Él venía, hermano, a hacer la voluntad del Padre. Y vemos que llevó a cabo, y gracias a ese sacrificio hoy todos nosotros tenemos la salvación. Pero ¿a dónde queremos llegar con esto? A que se entienda que esta humildad que hubo en Cristo, nosotros mirándolo a Él como nuestro Maestro perfecto, usted y yo también podemos lograrlo, porque tenemos su vida. La misma vida que Él vivió cuando estuvo aquí. Ahora nosotros nos miramos y decimos, hermano, esta humildad no sale de una persona que oye la palabra y no quiere cambiar. No quieren y lo pueden hacer porque siempre decimos, tiene una voluntad propia, pero después las consecuencias se pagan. ¿Cuáles son esas consecuencias? Que no se afirman, no se perfeccionan, no cambian. Y usted los ve y dice y deduce y sufren y van, vienen y están y bueno, y se lo que es verdadero, porque me dijeron, porque estuve, pero hay algo bien real, hermano, ese cambio a vivir la vida de Cristo no lo va a haber hecho una realidad en su vida si no entiende que tiene que manifestar en primer punto una humildad al querer cambiar, una humildad al saber que su vida como la está llevando no es lo correcto, entiende, de admitir de que está en una vida
vida natural, pero que sabe que el Señor pagó el precio por el rescate de su alma y le regala un modelo de vida que es totalmente diferente. Cuando se entiende esto, ahí se empieza a ver verdaderamente un cambio. Como que tiene que haber, hermano amado, el tomar conciencia y admitir que debemos mostrarnos. No vio como algunos que quieren andar arriba de un caballito que no se les puede decir nada, sino decir, no, necesito verdaderamente bajarme de ese caballo y decirle, Señor, acá estoy. Quiero verdaderamente no decir o aparentar una cierta humildad delante de los demás, sino esto se relaciona cuando Él quiere empezar a meter la mano dentro para que mostremos esos cambios. Tiene que ver y se relaciona con la perfección. Tiene que entender, hermano, que la humildad lo lleva a manifestar mansedumbre. Amén. O sea que el de humillarse, ya le digo, no delante de nadie, sino delante del Señor, permitiéndole a Él que trabaje dentro nuestro, después las obras se manifiestan en mansedumbre. Ya no en enojo, en ira, en que se me hacen, en que vi. No, ya esas cosas quedan a un costado. Se manifiestan en mansedumbre. ¿Por qué? Porque fueron humildes a dejarse perfeccionar por el Señor. Y Pablo para esto, yo preso suyo. Él lo había entendido con toda claridad. Él no tenía, vio como mencionábamos, los que están presos físicamente, hermanos que manejan cosas y siguen haciendo lo malo cuando ya perdieron todo derecho. Porque así son las autoridades de este mundo, hermanos, le pone 2 monedas delante de ellos y le dejan hacer lo que quieren. El Señor no, el Señor con Él no hay acomodo, no hay arreglo, no hay nada. Él a los humildes, Él los ayuda, trata con ellos, los lleva. A los altivos los mira de lejos. Cortante. Con los altivos no tiene ninguna relación. Así que acá nuestro carácter, el suyo y el mío, lo tenemos que meter al bolsillo. Tenemos que entender que necesitamos cambiar. Estamos hablando para los que quieren vivir una vida que sea agradable a los ojos del Señor. ¿Me entiende? Algunos creen muy humilde y miran, pero adentro de sus corazones juzgan todas las cosas. Y consideran tener una gran luz, pero nunca se ve en ellos una manifestación de humildad y mansedumbre, y no practica con sus hermanos el soportarse con paciencia los unos a los otros. Y ese es el llamado. Hacia ahí Dios nos quiere llevar. Eso es ir alcanzando un crecimiento progresivo. Hoy la iglesia está muy quieta, muy estática, hermanos, pero la tenemos que sacar de ahí. Escuche lo que le digo, la tenemos que sacar de ahí. ¿Y de qué manera? Tiene que haber un cambio. Se tiene que producir un cambio y eso lo va a generar Él con los que son humildes. Primer punto, admitir lo que no estamos en una buena situación. Estoy hablando de nuestras actitudes. No estoy hablando de pecado, de fornicación. Estoy hablando que nuestras actitudes, hermanos, no somos humildes para permitirle a Él que nos lleve a ese cambio. Entonces cuando entendemos esto y vemos, ¿y quién es manso? Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. O sea que esas dos cosas que Él manifiesta y que son frutos del Espíritu estaban en la persona de Jesucristo. Estuvieron en su persona cuando Él anduvo entre los hombres. Hoy la iglesia como miembro de su cuerpo ni se le ocurre, ni se le cruza por la mente. Tiene tantas cosas que considera porque ve. Hoy el mayor problema del cristiano es porque ve naturalmente. No entiende que en este mundo espiritual, hermano, tiene que poner en práctica claramente lo que es la fe. Que lo lleva a creer lo que Él dice en su palabra y no se lleva por lo que ve, sino por lo que cree. Y dice su santa palabra que para el que cree todo es posible. Todo. Como diciendo, ¿puede producirse un cambio en tu vida? Sí, yo lo hago posible. Pero manifestar una actitud de humillación delante de Él. ¿Entiendes? Siempre decimos, Señor, vengo delante de ti en el nombre de Jesús. Tú sabes lo que necesito. Tú sabes lo que necesito cambiar. Tú sabes lo que tengo que dejar de hacer y lo que tengo que comenzar a hacer. Porque como hablábamos el día de anoche, Él no cambia. Él no necesita cambiar. Nosotros sí. ¿Para qué? Para vivir su vida.
¿Por qué estar plantado en posturas donde nosotros miramos que a la larga no nos da un resultado? Y el diablo te la dibuja en la mente, en el corazón, un día de una manera, al otro día de otra, al otro día de otra, pero hay una realidad, hermanos amados, no estamos obrando en humildad ni en mansedumbre. Por eso que después no soportamos a nadie. Por eso la actitud carnal que hoy se tiene, que hay una sutileza atrás de eso que nadie o la mayoría no se dan cuenta, y algunos tal vez se dan cuenta y agravan la situación. Hermanos, ¿en qué? En que se aíslan y se quieren mostrar como que no, yo no soy así, pero vi esto, pero esto me molestó. Me quedo muy callado, muy callada, pero me aíslo. ¿Por qué? Porque yo no soporto nada. Y ellos no se autoexaminan de cómo están y en la condición que se encuentran, sino, hermanos, que creen que lo pueden avalar por ver la actitud de sus hermanos que tampoco lo han logrado. Ahora, yo no soy mejor que ellos si tengo esa postura. Yo sería mejor si ellos se obro en humildad, mansedumbre, aprendo a soportarlo, entendiendo que esas cosas a mí me van a perfeccionar. Y que si yo lo llegué a entender o lo logré entender, tengo que extenderle la mano a mis hermanos y ayudarlos. ¿Sabe por qué? Porque su palabra a mí me dice, no se cansen de hacer el bien. Ve que se revertirían las cosas. Pero hoy se está, hermano, manejando no conforme a las directivas que Él da por medio de la palabra, por medio de su Espíritu Santo, sino se está obrando en una manera natural. Y hay cosas que son tan sutiles que si no fuera la dirección del Espíritu Santo, no se podrían discernir y parecería que está todo bien. Está todo bien, pero no está todo bien. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo bendito da el testimonio de que no hay perfección. ¿Y cómo sabemos que no hay perfección? Porque no hay práctica, no hay gente que soporte a nadie. Y dice el soportar, ¿con qué se relaciona? Con la paciencia. Yo veo a mi hermano cometer algún error o hacer algo que a mí me afecta, entonces yo con el soportar y manifestar paciencia en que Dios le va a hacer entender las cosas, en que si hay una situación nos podemos sentar a hablarlo y arreglarlo. ¿Quién tiene esa madurez para hacerlo? Me hicieron y ya ahí los descuero y ya si me siguen jodiendo me voy. Ay, qué bien que actuaste, qué inteligente que sos. ¿Me entiende? Después pasan los años, no se crece y se está intacto en la naturaleza, en el carácter y en lo que siempre ya venimos enseñando. ¿Y por qué somos tan insistentes en estas cosas? Porque hay que salir de ahí. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Hermano, no se aparte de ese concepto porque es eso lo que se tiene que producir. Y ese cambio lo producimos cada uno de nosotros por poner por obra frente de nosotros la palabra que Él nos hace oír. Y si lo entendemos, es ahí donde vamos a ver resultado. Vamos a ser un preso del Señor. Él, su amor, dice, hermano, que nos contriñe. Y esa palabra la hemos oído tantas veces que Él nos deja escape de salida. No hay salida para alguien que está atrapado con ese amor del Señor. No lo va a dejar salir de ahí. Pero ¿sabe quién tiene esas experiencias? Los humildes. Los altivos, ya le digo, el Señor los resiste. Los resiste porque son actitudes que se tienen que ver con la naturaleza y ya a Él no le agradan esas cosas. ¿Por qué no le agradan? Porque Él nos dio todo lo que Él ha puesto en nosotros para que lo logremos. Entonces, Dios, siempre decimos, venimos, podemos oír, levantarnos, no venir más, o hacer la vida que mejor nos parece, pero entendemos que estamos delante del Señor y que después que venga alguien que tiene esa situación y que me diga que está bien, o que tiene una vida que a Dios le agrada, o que su vida es próspera espiritualmente, o que ha crecido. A lo largo de estos años vi tanta gente, hermanos, dejar, abandonar, quedarse. Y sabe mucho con qué quieren mostrar que están bien, con lo que hacen en las casas. Oh, edifiqué esto, hice esto, compré esto, me compré un vehículo. Y quieren mostrar lo que tienen como para decir, Dios me sigue bendiciendo. Eso es un engaño bien grande y yo lo he visto, hasta el día de hoy lo veo. Y pueden tener lo que tengan, ¿me entiendes? Hay gente que deja y trabaja y trabaja y trabaja y tiene. Y el vacío que tienen acá adentro no se compra con plata, sino con humildad, mansedumbre, perfección, con un cambio, con la obra del Señor en nuestras vidas. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ese es el engaño.
El engaño, nosotros sabemos que ¿a dónde termina? Allá en el lago de fuego. El diablo que los engañaba. Nadie ve que el no querer alcanzar perfección o no ponerse con seriedad firme, con una estricta vigilancia en sus vidas espirituales, están siendo engañados. Nadie lo ve de esa manera, ya les digo, porque están intactos en su naturaleza, no hay discernimiento de las cosas. Ahora, qué hermoso que es, hermano, sentir la dirección del Espíritu Santo. Vio nuestra hermana Norma que decía, yo le oré al Señor. Y yo estaba en Castro y sentí una cosa ahí, fui y llamé por teléfono sin saber lo que pasaba. Ahora, ¿qué es una casualidad? No, porque alguien estaba orando. Entonces decimos, qué hermoso es que cuando sentimos algo y el Espíritu ahí te hace ver algo y ni sabes lo que está pasando, pero sabes que hay algo que el Señor te hace sentir. ¿Ve? Y no estamos locos, y hemos tenido experiencias así de muchas maneras. ¿Y por qué lo compartimos? Para ver, hermanos, lo precioso que es, porque Él estaba donde había una necesidad. Hoy lo hace a través de sus escogidos. Eso lo hace porque somos una familia en la fe, porque nos necesitamos, porque podemos ser diferentes. Pero para eso, hermano, tiene que haber una humildad. Bajemos un poquito los decibeles en esta naturaleza y permitámosle a Él que nos meta la mano adentro. ¿Cuántas cosas contamos que nos costaron lágrimas, lucha y situaciones? Y hasta el día de hoy, ¿cuántos conflictos? Pero después hay algo adentro que se forma, que no todos lo tienen, que es sentir, hermanos amados, cuando el Señor quiere hacer saber algo. Ahí estamos prontos para estar atentos. Y eso se conquista, se logra, hermanos amados, siendo con un corazón abierto y dejándose llevar por Él y obedeciendo lo que Él hace sentir. Y a veces son cosas que no son muy agradables, pero ahí estamos para hacerlo y no nos llevamos por el parecer humano de nadie, aunque en una oportunidad o en otra puede parecer que molesta, que no es lo correcto, pero alguien, hermanos amados, que tiene esa dirección, sabe cuando su amado habla. Cuando su amado produce el sentir, aquel sentir como el querer, como el hacer por su buena voluntad. Ahora decimos el cambio que podemos manifestar en cuanto a vivir su vida. ¿Por qué no llegar a tener esa experiencia si es lo más glorioso que le pueda pasar a un cristiano? Acuérdese que le habló al eunuco, dice que cuando le terminó de hablar fue llevado en el espíritu. Y allá se encontraba en otro lugar, en el momento lo transportó en el espíritu. Y ahora decimos en este tiempo final, con la necesidad que hay, con las cosas que Dios va a hacer, ¿no creemos que Dios puede hacernos tener esas experiencias a gente que se ponga en sus manos? ¿Por qué la gente de Dios pasó tantas situaciones? Hermano, estaba escuchando de qué manera murieron los apóstoles en las diferentes cosas que tuvieron que pasar. Y decir, ¿cómo puede ser que ellos hayan soportado todo eso? Es que la obra de Cristo lleva a soportar aún el mismo dolor, la misma muerte, la misma persecución. Por eso tenemos que ver que hoy la iglesia está metida, hermano, y manifestada en su naturaleza carnal. Mira lo que tienen, dudan, están ahí como que las cosas van siendo apocadas. Nadie se planta firme en fe. No, yo confío en mi amado. Él no me va a hacer faltar las cosas. Yo no puedo dudar. Yo no estoy como si aumenta o baja el dólar. A mí qué me importa. Yo hago lo que Él me dice en su palabra, lo que Él me enseña. Y Él me dice que a mí el sustento y el abrigo no me va a faltar. ¿Entiende? Plantarse firme como gente de Dios. El no cambiarlo lleva al hombre cargarle el corazón de duda. Y estamos hablando los que tienen a Cristo. Los que están allá afuera vemos el susto que tiene. Ya está programado para este mes aumento, el otro mes también y el otro también. O sea, hermano, que ya ellos tienen programado todo y van a seguir aumentando y va a seguir aumentando. El Señor dijo que iba a haber hambre. Iba a haber hambre. Entonces miramos, ¿sabe cuánta gente soberbia y altiva que está allá afuera? Van a empezar a mirar para arriba y van a humillarse y le van a pedir al Señor que los ayude, aunque sea por temor o por miedo o por lo que sea, van a venir a los pies de Cristo. Por eso les estamos esperando una gran cosecha que Él ha hablado que va a ser antes de que la iglesia se vaya. Pero si la iglesia todavía no cambia en su postura, en su manera de hacer, hermano, hay gente entre nosotros que todavía no se ha dejado perfeccionar. ¿Qué directiva le puede dar Dios? ¿Qué pasaría si estamos en un lugar y Dios quiere que hagamos tal o cual cosa? Ahí viene la duda. ¿Será que fue el Espíritu Santo? ¿Será que es esto así? ¿Será que lo hago o no lo hago?
Ve, cuando uno tiene esas experiencias de vida con Él, no se duda nada. Él hace sentir algo y ahí estamos. Eso es lo que da certeza, da seguridad. Sabemos dónde estamos parados. No estamos, hermanos, llevándonos por lo que tenemos, dejamos de tener, sino a quién tenemos dentro de nosotros. Ahora decimos, ¿será algo bueno este cambio para nosotros? Es vivir la vida de Cristo. Es entender, hermanos, que podemos manifestar humildad, mansedumbre, que podemos soportar aún las cosas que nos puedan suceder, pero las soportamos con paciencia y dice los unos a los otros. Amén, así como yo tengo cosas que alcanzar, mi hermano también, y así como yo lo soporto a él también me tiene que soportar a mí. ¿Y qué tenemos que manifestar en el Señor? En amor, dice. Esto no se produce en la carne. Esto no se va a producir, hermanos, porque seamos buenos, porque queramos llevarnos bien con alguien. Es por el amor que está derramado en nuestros corazones. Y yo siempre les enseño que ese amor tiene un desarrollo y va acompañado con el crecimiento. Nadie puede ser inmaduro, hermano, y desbordar de amor. Nadie puede ser maduro, crecido y no manifestar ese amor. Está en todos nosotros, sí que está. Pero hay quienes ni se dan por enterado que lo tienen. ¿Por qué? Porque no han crecido. Están intactos en su naturaleza. Y no les diga nada porque enseguida se enojan. Y el Señor dijo, el que no se niega a sí mismo. ¿Me entiende? El negarse, un cambio. Era así, era asá, era de esta manera, aprendí de chiquitito, me lo enseñó mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi tatarabuelo, no importa. El Señor dice, yo hago nueva todas las cosas. Y las cosas viejas pasaron. Déjame a mí ahora que yo voy a trabajar adentro tuyo y la gente que te ve allá afuera vas a mostrar un cambio en tu vida. Vas a ver que estás con un plan y un propósito, salvar las almas porque yo vengo a buscarte. ¿Me entiende? Entonces cuando miramos eso, ponemos la mira en esa necesidad, miramos hacia dónde estamos siendo llevados, entonces vemos por qué Pablo se hizo un preso del Señor. Y ya le digo, alguien que no tenía comunicación con nadie en la antigüedad. Veo como dicen ahora, incomunicado. No pueden llevarle un bagaje de mercadería, no puede ir a una visita, no, nada. Nada, están incomunicados. Hoy hacen y deshacen como quieren, según las leyes de este mundo. Pero que nosotros está nuestra vida escondida en Él, hermano, nos tiene ahí, su amor nos tiene atrapado. ¿Y quién va a querer salir de ahí? El que entra en esto, no vi a nadie que haya llegado a una estatura espiritual y que después haya vuelto atrás. Jamás, jamás. Pero sí hemos visto gente que se ha vuelto atrás porque se le cumplió el tiempo de haberle enseñado una cosa u otra por año y no haber tenido experiencia de vida. Entonces el Señor los hace que vayan para allá afuera, que pasen allá sufrimiento, dolor, que vean cómo está el mundo hasta que se abrazan con el mundo, que hagan cosas malas cuando son templo del Espíritu Santo y hacen lo que quieren con su cuerpo y después tienen que venir humillados y ahí van a aprender a darle valor lo que Dios ha hecho por ello. ¿Para qué llegar a esa experiencia? ¿Por qué no ser dócil? ¿Por qué no ser humilde? ¿Por qué no manifestar mansedumbre y decirle amén, mi amado, haz como tú quieras? Todo lo que tú haces en mí, eso es bueno. Yo lo necesito, lo deseo y entiendo que a través de todo esto voy a aprender. Voy a aprender. Hay gente que no considera que tiene que aprender. Se cree saber, están envanecidos porque tienen tanta letra, hermanos amados, y no tienen experiencia de mansedumbre, de nada, y eso lleva a que se arme una contienda aún entre los mismos hermanos. ¿Cuántos dicen amén? El verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un vínculo de paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Quiénes son los que alcanzan esto? Los que han alcanzado lo que estamos hablando. Una perfección, un cambio en su vida. No pretenda usted, no quiere cambiar un gramo en lo que es, en cuanto a su carácter, en las cosas diarias, y que después las cosas le van a ir bien. No le va a ir bien nada. Jamás le va a ir bien algo.
porque si lo relaciona la obra de Cristo con lo suyo natural, tiene que haber una separación. Siempre hablamos dos naturalezas, o alimentamos a una o a la otra. Usted tiene en medio su voluntad propia. Está lo que Dios le enseña. Si lo vive, ve resultado. Si no lo vive, después aunque se queje, aunque reniegue, aunque se vaya, aunque eche la culpa que le hicieron, haga lo que quiera. No le va a haber resultado favorable porque el Señor quiere un cambio. Para eso estábamos mencionando la humildad. Entender, yo tengo que cambiar. No busque culpable. Entiende que usted debe dejarle al Señor que meta la mano adentro. Y siempre enseñamos que es el método que Él, hermano, preparó a través del sufrimiento para que nosotros aprendamos. ¿De dónde sacamos eso? Cristo dice que por lo que padeció aprendió. De ahí lo sacamos. Si Él tuvo que aprender a través del padecimiento, ¿y nosotros qué consideramos? Nadie quiere padecer nada, por eso que cuando se está intacto en la carne le hace algo y cómo explotan, cómo se ponen. Algunos consideran que tienen una obra del Señor, como le decía, y muy sutilmente se empiezan a aislar de todo lo que les rodea. ¿Por qué? Porque no le están dejando a Dios meter la mano adentro. Puede manifestarse de una cierta manera delante de los demás, pero Dios, que escudriña la mente y el corazón del hombre, sabe de que no le está permitiendo a Él meterle la mano adentro. Es con Él la cosa, amén. Entonces, ¿a dónde nos quiere llevar Él? A que nosotros seamos solícitos en guardar la unidad en el espíritu, no en la carne. Vio el compañerismo, el me llevo bien con este, con esta, con aquel, con este u otro, y usted me dice, ¿es malo? No, yo no digo que sea malo que usted se lleve bien con alguien en particular, pero que sea por la causa, que sea en el espíritu, que no sea un amiguismo carnal y con otro y me uso ese amiguismo para hablar del otro. Dice la Escritura, si alguien te hace algo, soportaos los unos a los otros. Sopórtense, esa es la enseñanza. No dice critíquense, no dice burburen, no dice descueralo. No, sopórtense. Para soportar, hermanos, ya le digo, tuvo que haber hecho el Señor una obra en humildad y un cambio en nosotros. Hoy nadie soporta a nadie, sino, hermanos, no quieren contender, por ahí no se faltan el respeto en el momento, aunque algunos lo hacen, pero, hermanos, ¿cuál es la actitud? Nos separamos. Y Él quiere que estemos unidos, porque ahí es donde está la perfección. Vio que Pablo dice, es necesario que esto acontezca. ¿Para qué? Para que salgan los aprobados. Quiere decir que de cada situación que pasa, el Señor está atrás y Él está mirando quién tiene razón. No, Él está viendo quién sale aprobado. ¿Quién es el que sale aprobado? El que pone por obra la palabra que Él le enseña. El que dice, no, la palabra me enseñó esto, esta es la oportunidad que tengo en ponerla por obra. Tengo que soportar, soporto. Tengo que amar, amo. Tengo que seguir haciendo lo que el Señor, la responsabilidad que me dio, lo hago. Entonces, ¿yo qué comprueba? Que estoy cambiando. Que no soy más aquel o aquella soberbia, altivo, orgulloso, que si me hacían algo enseguida explotaba. Yo me quiero comprobar que estoy cambiando. Y para eso las cosas tienen que pasar. ¿Qué pasa si vemos todo lo que el Señor permite en nuestras vidas, hermanos, de un punto de vista, esto lo necesito? ¿Qué es lo que necesito? Que esto me pase para yo comprobarme que estoy cambiando. Si no, estamos aquí, y amén, y amén, y amén. Pero cuando me pinchan un poquito ya me olvidé del amén. Entonces miramos cómo Él prepara las situaciones, las prepara Él, hermano, y nosotros solamente tenemos que manifestar. ¿Cómo se manifiesta uno y el otro? Es según o en mansedumbre, en humildad, hermanos amados, o con paciencia, aprenda a soportar, o se manifiesta en su naturaleza. Ahí queda exhibido lo que hay hecho de Dios en uno y en otros también. ¿Cuántos lo creen? Dice el verso 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, una misma esperanza de vuestra vocación. Habla, hermanos, en un cuerpo, en un espíritu, como fuimos también llamados. ¿Ve? Todos fuimos llamados.
en un cuerpo, en un espíritu y en una misma esperanza en vuestra vocación. O sea, fuimos abocados, llamados a vivir un modelo de vida. Fuimos llamados a manifestar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, con esto que estamos hablando, tiene que quedar bien claro. No podemos seguir siendo los mismos, la misma. Estoy hablando en las actitudes humanas, sino que el Señor requiere de nosotros, por el conocimiento que nos ha dado, un cambio abismal. Un cambio es abismal porque estamos hablando un cambio espiritual manifestándose en nuestra persona y dejando todo aquello que éramos, hermanos, que por la fe no existe, está muerto. Yo me separo y entiendo que necesito vivir esta vida que a mi amado le agrada. Alguien que vive una vida que le agrada a Dios, el Señor, como siempre decimos, abre la ventana de los cielos y derrama bendiciones y hasta que sobre y que abunde en la vida de esas personas. Y después ve otros hermanos que dudan, que les falta, que esto, que aquello y miles de argumentos. Pero Él nos dice: el justo habitará confiado. ¿Quién? Aquel que cambió. Aquel que tuvo experiencias con Él, aquel que fue a su presencia en los momentos difíciles de su vida, aquel que entendió que todo lo que le pasaba, en vez de buscar culpable, entendió que era algo que necesitaba. ¿Qué pasaría en las situaciones si usted lo ve como algo? Lo necesito, lo permitiste. Señor, yo tengo que sacar una enseñanza de esto. Ayúdame, ahora no lo entiendo, me siento mal, quiero explotar, quiero salir corriendo. Pero más allá de cómo yo me sienta en esta naturaleza, yo quiero obrar conforme a lo que tú me enseñas. ¿Será que si lo hacemos de esa manera no vamos a encontrar la salida, la ayuda, la perfección? No se nos va a aclarar las cosas. ¿Cuántas cosas empiezan en confusión y después el Señor muestra una cosa, la otra y tracas y así aclara todo en un instante? ¿Con cuántos hermanos hablamos en cosas que parecían súper graves? No, pastor, en 2 palabras usted me aclaró todo. O sea que nosotros nos enredamos en nuestra mente, en nuestros corazones, pero los que son sinceros después van, preguntan, buscan la ayuda, la salida, y ahí está el Espíritu Santo. Y lo que le parecía tan grave, tan enredoso, y le generaba duda y lo llevaba a estar mal, desanimado, viene el Espíritu Santo: no, mira, esto es así, así, así. Chao, listo. Y después se van los hermanos gozosos, contentos. Y uno se pone contento porque le ha pedido la dirección al Espíritu Santo para poder ayudar. Por eso dice: los dones, ¿para qué son? Para la edificación de la iglesia. Eso es edificar, eso es ayudar. Eso es, hermanos amados, hacer uso de lo que se tiene. Por eso que Pablo lo había entendido y él dijo: yo me hice un prisionero de Cristo. Yo estoy incomunicado con el mundo. No quiero saber nada. Él, hermano, encontraba que todo lo que necesitaba estaba en el Señor. A eso tenemos que llegar yo y usted. Eso es ir alcanzando ese crecimiento. La iglesia no está crecida, la iglesia está, hermano, en un periodo que está quieta, que está estática. Y cada uno se manifiesta como es. Y algunos tienen más alto concepto de ellos mismos que la que es real delante del Señor. Ya le digo, porque se quedan callados y se retienen. Eso no es una obra genuina del Espíritu Santo. Examínese, porque hay cosas que son más serias que otras. Es preferible alguien explosivo y que se muestre tal cual como es para poder trabajar en esas personas. Ahora, cuando hay esa sutileza dentro que parece que está todo bien, pero que nunca se termina de conocer. Hay hermanos que hasta el día de hoy no me terminan de cerrar. Y usted dice: ¿pero por qué, pastor? Y ni hablan conmigo. Es el Espíritu Santo dando testimonio que hay cosas muy adentro, arraigadas, que no son del todo sinceros. No son del todo sinceros. Ahora quisieran que en momentos que tengan un problema o algo ahí, como que se abren y quieren largar todo. Hasta que se acomoda algo y vuelven a tener esa misma actitud adentro. Entonces decimos: ¿cómo ayudar a esa gente? Por eso hablamos de humildad, mansedumbre. Alguien humilde es alguien que se abre: Señor, yo necesito de ti.
Tiene, hermano, no se le cae nada. Si no sabe algo, lo pregunta, es sincero, es humilde. No tiene esa apariencia de como tantos hacen, de querer expresarse bien. No que voy a preguntar porque los que están al lado se van a reír. ¿Qué se me importa quién está al lado? Yo no sé algo y lo pregunto. A mí no se me cae nada, yo estoy para aprender. Y lo poquito que aprendí, puedo ayudar, lo hago. Y si veo que alguien me puede enseñar algo, también lo acepto. ¿Entiende? Y eso no es fácil, eso parece que es muy sencillo de entender. Pero ¿sabe cuánta gente que quiere hacer prevalecer el ego, la postura? Yo soy. Un día fuimos a una reunión de unos pastores, yo fui con una hermana que me llevó y que nos iba a hacer hablar con una persona ahí. Y estábamos ahí sentados y antes de entrar le dije, haceme el favor, quédate callada, no abra la boca. Porque era de esa que vio. Llegamos ahí y habían dos que hablaban, que eran como los cabecillas de la reunión. Había como 20 pastores. Y está ahí como siempre, metió el dedo en la llaga, no sé qué le dijo. Y uno de estos le dice, no, espera un momentito, yo soy un maestro de la palabra. Oh, y yo me empecé a reír, pero se lo dijo con una soberbia, una altivez el tipo. Y bueno, y después hasta había un hombre mayor, como 80 años tenía, un pastor. Y estos dos seguían hablando y qué sé yo. Y bueno, y al rato nos dejaron hablar nosotros y cuando empezamos a hablar, qué sé yo, ahí. Y después el viejito estaba ahí, yo veía que me miraba. Y cuando este que se dijo que era el maestro quiso hablar, le digo, no, pará un momentito, yo a vos te oí con todo respeto. Ahora de la manera que yo te oí a vos, yo necesito que vos oigas también. Porque si no ya no va a ser una reunión para edificación, sino va a ser una discusión. Ustedes tienen que hacer esto y esto, porque ellos querían convocar a un hombre que hiciera una campaña entre ellos y estaban pensando en pagarle un montón de plata a un evangelista. Porque convoca multitud y convoca multitudes. El que convoca a la multitud es el Espíritu Santo, le dije. Se me endemoniaron todo ahí. Y bueno, y ahí vio como siempre, yo para meterme en lío soy de ahí, y le empecé a decir un par de cosas. Y después el viejito se venía, yo lo veía que se me pegaba. Y bueno, después vivía cerca de ahí de la iglesia Polvorín, donde nosotros estábamos, y lo llevé hasta la casa. Eso me gusta, lo que le dijo, eso les hacía falta, me dice. Y ahí estaba re contento, estaba. Y me empezó a contar, ¿sabes? Yo me senté en esa mesa y había uno que estaba ahí que era el que más hablaba. Y ni bien me senté y yo sabía que esa persona no era pastor. Y él decía que era un pastor. Y cuando salimos de ahí yo le dije al viejito, esa persona no es pastor. Tiene razón, dice, esa tiene una pastora. Él los conocía todos ellos. Y dice, ese hombre específicamente vino en representación de la pastora, pero ese hombre no es pastor. Y yo le dije, ni bien me senté ahí, yo sabía que ese tipo no es pastor. Y era el que más hablaba, el más soberbio de todo, con el otro que se hacía el maestro, eran los peores. ¿Entiende? Entonces usted, pasamos por ahí, por atrás de la cancha de San Miguel, hay un cartel gigante y decía el pastor tanto, la pastora tanto, era la cara de este que dijo que era maestro, y por allá abajo Jesucristo, una letrita así chiquitita, y una foto que era, no sé, toda esa pared. Y ellos, vio el ego de las personas. Y querían juntar plata, y le dije, ¿por qué no se ponen a orar y que el Señor apunte quién va a llevar una palabra? Hermanos amados, el que invoca a la gente es el Señor. Si van a hacer algo que es conforme a Dios, aparte empezaron esta reunión, ni siquiera oraron. No sé, le empecé a decir un montón de cosas. Y bueno, medio que casi nos rajan de ahí. ¿Me entiende? O sea, ¿por qué les cuento esto? Porque son gente que no ha sido profesionada, que no han cambiado, que no fueron algunos ni siquiera llamados por Dios y están ahí para opinar cosas del Señor, para opinar en su obra, para programar cosas humanas. Pero Dios no respalda esas cosas, no respalda, hermano, y Dios, ya le digo, nos ha hecho estar en lugares así para que veamos qué importancia tiene cuando Él convoca a su pueblo, transmite una palabra y que de ahí sale gente que va a producir cambio y va a dar frutos para el reino. Eso sí trae alegría, eso sí trae certeza, eso sí nos deja experiencia de las cosas. Por eso, hermano, tenga usted una estricta vigilancia y después de esto que ha oído el día de anoche y en este día, dígale al Señor, allá, hermanos amados, en la intimidad, Señor, yo quiero ver esos cambios, quiero ver, pero cuando le empiecen a pasar las cosas que lo van a llevar a ese cambio, no se queje, no se enoje. No, hermanos amados, obre en humildad, en mansedumbre, aprenda a soportar con paciencia
todas las cosas que Dios le haga pasar. Apréndalo de esa manera y va a ser un buen hermano, un buen obrero, una buena obrera en estos tiempos decisivos. Va a ver la vida de Cristo reflejada en la suya. Hoy nadie quiere cambiar, nadie quiere negarse a sí mismo, pero el llamado del Señor es que si no lo hacemos no vamos a poder ser sus discípulos, no vamos a poder ser sus aprendices. ¿Por qué? Porque no estamos aprendiendo de Él. Venimos, le oímos, pero no hay cambio favorable a ver la vida de Cristo. Y usted y yo fuimos llamados a manifestar esa vida. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Hay actitudes que no son correctas, créalo que es así. ¿Y por qué se lo enseñamos? Porque queremos que usted crezca, que usted dé fruto, que esté firme para ayudar, que podamos contar con su vida espiritual sabiendo lo que tiene hecho de Dios y poder confiarle responsabilidades. ¿Entiende? Y es ahí donde va a ver verdaderamente la vida de Cristo, y esto le va a traer gozo, alegría, y se va a ganar el respeto aún de sus mismos hermanos. Eso es, ahí nos quiere llevar el Señor. Si fuéramos otros le estaríamos hablando cualquier cosa para que griten, para que salten para arriba. No queremos eso y no lo vamos a hacer jamás. Que Dios nos guarde de todo eso. Queremos hablar de lo que es necesario que hoy nosotros manifestemos la vida de Cristo. No hay otra cosa. No lo hay. Hermanos amados, es esto lo que necesitamos. Analícese usted en su corazón. ¿Cuántas cosas ha oído? La pregunta es, ¿a cuánto cambio esto me ha llevado? ¿O en cuántas cosas he cambiado más allá de todo lo que oí? Algunos podrían decir, hermano, y sin temor a equivocarnos, no cambié en nada. Amén. Que es triste, sí que es triste, pero podríamos decir también, hermano, cuántas cosas hemos pasado y el Señor nos ha sostenido. Vio, el Señor les dijo aquello, porque yo no cambio, ustedes no fueron consumidos. Era por Él que no había el Señor tomado esa decisión de que desapareciesen. Porque yo no cambio. Y Él dice que Él es el mismo de hoy, de ayer, por los siglos de los siglos. Y porque Él no cambia, nosotros estamos todavía aquí oyendo que tenemos la oportunidad, hermano, pero manifestémonos en humildad y mansedumbre. O sea, vayamos a Él, bajemos el copete. Señor, tú sabes que lo necesito. Si hasta acá no lo hice todo bien, ahora quiero comenzar a hacerlo. Tenga usted la experiencia. Pero después cuando le pasen las cosas, acuérdese, soportando con paciencia. Hilvane lo que va oyendo y métaselo acá adentro. Y de ahí va a haber resultado y va a ver qué precioso que es servir al Señor. Esto se disfruta, esto produce gozo, seguridad dentro de cada uno de nosotros. Ruego a Dios que esto le sirva para su vida. Ruego al Señor que esto le sea útil, hermano, y que cada vez que le pase algo se acuerde de estas palabras. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros decimos de aquí en más, tengo que cambiar? Todo aquello que el Señor me alumbra y no es conforme a lo que Él me enseña, chao, lo hago añico. Tengo que cambiar. Para eso tiene que haber una valentía espiritual. Para eso tiene que haber una humillación, una mansedumbre que verdaderamente vamos a tener que manifestar de lo profundo de nuestro ser. ¿Y por qué podemos lograrlo? Porque la capacidad no ha sido dada. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Esto es lo que el Señor me ha alcanzado para que meditemos todos juntos, hermano, y siempre el ruego nuestro que podamos ser de provecho a nuestro Señor. Y a su nombre nos ponemos de pie, hermano. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, como siempre, que nos haga entender todo lo que hemos oído. Señor.